Todos en el mundo de la programación conocen a Linus Torvalds. Es el creador de Linux y de Git. Es el hombre que dijo que C++ era un lenguaje horrible. Quien le dijo a NVIDIA, fuck you. Y quien considera la mayoría de las reuniones una pérdida de valioso tiempo para depurar código. No es un CEO de tecnología y sin embargo su software mueve al mundo. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo un estudiante tranquilo en Finlandia, sin un gran plan, sin equipo, sin empresa, creó una revolución global del software? Esta es la historia de Linus Torvalds y la revolución de Linux. A finales de los años 80 y principios de los 90, el mundo de los sistemas operativos era un caos. Unix existía, sí, pero estaba fragmentado, era caro y lo controlaban grandes corporaciones. Sun Microsystem, IBM, AT&T. Cada uno con su propia versión propietaria de Unix y ninguno compatible entre sí. Para la mayoría, Unix era algo que podías estudiar pero no realmente utilizar, especialmente si eras un estudiante o un aficionado. Minix, creado por el profesor Andrew Tannenbaum, intentaba arreglar esto. Era pequeño, educativo, algo accesible, pero nunca fue pensado para un uso real. Se podía aprender con él, pero no se podía construir libremente sobre él. Para los jóvenes programadores, esto era una especie de callejón sin salida. Mientras tanto, la idea del software libre comenzaba a ganar tracción. Liderado por figuras como Richard Stallman, él lanzó el proyecto GNU System para crear un sistema operativo completo tipo Unix. Pero para 1991, GNU System todavía no tenía un kernel 100% funcional. Las piezas estaban, la necesidad era clara, pero aún nadie había armado el rompecabezas. Hasta que apareció un estudiante que quería experimentar un poco más con las computadoras. Torvalds nació en Helsinki en 1969, en una familia de periodistas y académicos. Era callado, lógico y curioso. Prefería las máquinas que las personas. Se enamoró de la programación en una Commodore VIC-20. En la universidad descubrió Unix en las máquinas VIX, pero no tenía acceso a esto en casa. Cuando consiguió su primer computadora personal, IBM, y encontró Minix, vio una oportunidad y al mismo tiempo una limitación. Minix no estaba diseñado para ser extendido, era simplemente para enseñar, y eso de cierta forma llegó a frustrar a Linus. Así que en 1991 decidió escribir su propio kernel desde cero. El 25 de agosto de 1991, Linus publicó en un grupo de Usenet: "Hola a todos los que usan Minix. Estoy haciendo un sistema operativo libre. Solo un pasatiempo. No será grande ni profesional como el proyecto GNU. Este anuncio modesto cambiaría todo". Al principio nadie le prestó mucha atención, pero eventualmente algunos programadores se fueron interesando. Descargaron el código, lo probaron, ofrecieron ciertas sugerencias. Aún era una versión muy básica e incompleta, incluso era inutilizable, pero tenía potencial. Y lo más importante, era abierto. A diferencia de Minix, Linux no solo mostraba el código, invitaba a modificarlo. La respuesta fue lenta al principio, pero exponencial. Empezaron a llegar parches, drivers, mejoras, correcciones de errores. Se formó una comunidad. Al principio, Linux contaba con su propia licencia que tenía ciertas restricciones sobre la actividad comercial, pero al poco tiempo fue cambiada por la segunda versión de la GNOME General Public License. Para 1992, Linux ganaba fuerza. El proyecto GNOME ofrecía herramientas de usuario, Linux aportaba el kernel faltante. Por primera vez, un sistema operativo libre tipo Unix era posible. Surgieron distribuciones: Slackware en 1993, Debian en el mismo año, Red Hat un poco después. Cada una empaquetaba Linux para distintos tipos de usuarios. Lo especial de esto era el modelo. Cualquiera podía contribuir, cualquiera podía bifurcarlo. No necesitabas permiso, solo convencer a los otros de por qué tu parche tenía sentido. Las listas de correos, los servidores FTP y los canales IRC se volvieron las arterias de este movimiento. A finales de los 90s, Linux ya no era un proyecto aficionado. Ejecutaba servidores, impulsaba sitios web y llamaba la atención de grandes empresas. Incluso Microsoft, el rey del software en ese entonces, lo llegó a ver como una amenaza. Pero durante todo este tiempo, Linux seguía donde siempre, en las listas de correos sobre el kernel Linux, revisando parches, gestionando contribuciones y manteniendo el enfoque del proyecto. Linus creía en la meritocracia, que gane la mejor idea sin importar de quién venga. Pero también creía o cree en el liderazgo fuerte. Alguien tiene que decir no. Alguien tenía que evitar que el kernel se volviera un desastre. Y ese alguien es
él mismo. Directo, duro y polémico. Pero esto es lo que mantiene al Linux estable, rápido y respetable. En 2005, cuando el proyecto Linux perdió acceso a su sistema de control de versiones propietario, BitKeeper, Linus no buscó alternativa. Simplemente decidió crear la suya en 10 días y la llamó Git. Git se ha convertido en una herramienta esencial para desarrolladores de software en todo el mundo, porque resolvió un problema real: cómo colaborar eficientemente en proyectos grandes, distribuidos y cambiantes. Y esto es solo uno de los proyectos secundarios de este hombre. En los 2000, Linux pasó de ser underground a imparable. Se convirtió en el sistema operativo de Internet. Servidores web, bases de datos, infraestructura de la nube, todos corriendo sobre Linux. Luego llegó Android. Google eligió el kernel Linux como base para su sistema móvil. Hoy miles de millones de teléfonos lo usan. Impulsa supercomputadoras, televisores inteligentes, autos, satélites y hasta la Estación Espacial Internacional. Linus Torvald lleva una vida tranquila con su familia, revisa parches y sigue dirigiendo el kernel. Se ha suavizado con los años, incluso se ha llegado a disculpar por su tono en el pasado, pero en el fondo sigue siendo el mismo: perfeccionista, escéptico y pragmático. Es un hombre sencillo que ha dejado una gran herencia al mundo de la informática, y por eso, gracias Linus. ¿Sabías que un hombre fue elegido por Dios para construir un sistema operativo? Te invito a ver mi video sobre Terry Davis y Temple OS, la voz de Dios en la máquina.